Radio Universidad de Chile y el Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción presentan Hay Mujeres, Cambios Políticos y Transformación Social en Chile y el Mundo. Panelistas: Lucía Damert, académica de la Universidad de Santiago de Chile y experta en política latinoamericana y seguridad ciudadana, y Paulina Astroza, académica de la Universidad de Concepción y directora del Programa de Estudios Europeos. Modera Patricio López, periodista y director de Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes. En mi calidad de presidente del Consejo Asesor de la Fundación Hay Mujeres, en nombre de su presidenta y fundadora María de los Ángeles Fernández, la directora ejecutiva Mainie Chang y el directorio, saludamos y agradecemos a todos los presentes, a la Radio Universidad de Chile, al Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y particularmente a nuestras panelistas, Paulina Astroza y Lucía Damert, ambas expertas de la red Hay Mujeres, con quienes iniciamos el año 2019 el conversatorio Hay Mujeres Internacional, que hoy presenta su tercera versión. Un saludo y agradecimiento especial por moderar este evento y recibirnos esta tarde a nuestro amigo, el destacado periodista y embajador Hay Mujeres, Patricio López. Desde el año 2013, la Fundación Hay Mujeres está trabajando en la promoción de la voz pública de las mujeres como una dimensión de su liderazgo, incluyendo a los hombres en dicha misión. Y hoy, más que nunca, resulta particularmente relevante destacar y visibilizar el rol de la mujer en el ámbito internacional, sobre todo en lo que dice relación con los procesos de consolidación de la democracia, la paz y la seguridad. Albert Camus escribió una vez: es extremadamente raro que uno se encuentre con un momento de gran revelación, una o dos veces en el mejor de los casos en toda la vida, pero la vida se transforma para siempre cuando ello sucede. Para aquellos de nosotros que anhelamos la construcción de la paz y la reconciliación con perspectiva de género, es importante que historias inspiradoras de mujeres líderes en la vanguardia de la paz y la seguridad ofrecen un momento excepcional y revelador. Las mujeres nacen como narradoras a medida que crecemos, escuchando historias de nuestras madres y abuelas, y aprendemos a descubrir nuestra fuerza y brindar fuerza a nuestros seres queridos a través de la narración. Las historias de mujeres constructoras de la paz hacen y pueden marcar una diferencia, porque el mundo necesita involucrar más a las mujeres en la resolución de conflictos y la consolidación de la democracia y la paz. Desde el comienzo de la guerra civil en Liberia, la doctora Yvette Chesson-Wure y otros miembros de la diáspora liberiana que vivían en Estados Unidos vieron la necesidad de organizarse en pro de la paz y reconciliación en su país, ya sea para detener la guerra civil o apoyando la transición a un gobierno democrático. En sus propias palabras, la doctora Chesson-Wure nos dice: tienes que entender mi experiencia para entender mi motivación. Tras el golpe de Estado del 12 de abril de 1980, el 22 de abril fue ejecutado mi padre, ministro de Justicia, con otros 12 miembros del gabinete. Nosotros, los descendientes de estos hombres, nos hemos unido y nos llamamos el Grupo 22 de Abril para apoyar la reconciliación y la curación. En 2004 regresé a Liberia para apoyar la campaña presidencial de Ellen Johnson Sirleaf. Hemos vuelto para marcar la diferencia, no solo para nosotros, sino también para el legado de nuestros padres. En 2005, Ellen Johnson Sirleaf fue la primera mujer africana elegida jefa de Estado y en el 2011 fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz. Hay razones obvias por las que las mujeres son importantes para el proceso de consolidación de la paz. De hecho, la histórica resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, adoptada en el año 2000, la primera de las 9 que conforman la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, reconoce el impacto diferenciado de los conflictos armados en las mujeres y las niñas,
así como la importancia de su participación activa en la adopción de decisiones en materia de paz y seguridad. Al respecto, es interesante advertir que Chile fue el primer país de América Latina en traducir los mandatos internacionales al contexto nacional, implementando la resolución a través del primer Plan de Acción Nacional en 2009. Sin embargo, los esfuerzos para destacar la perspectiva de género en los procesos de paz han tenido un éxito parcial, al estar limitados, entre otros factores, por la prevalencia de violaciones y agresiones sexuales, falta de acceso a oportunidades de empleo remunerado y la carga que representa las responsabilidades del cuidado familiar. En ese sentido, el proceso constituyente emerge como una gran oportunidad para fortalecer el rol de la mujer en los procesos de negociación, mediación y toma de decisiones en todos los niveles políticos nacionales e internacionales. Sin embargo, y bien lo sabemos, constituirnos en el primer país del mundo en redactar una constitución mediante un órgano paritario no significa que el resultado del proceso sea necesariamente una constitución inclusiva e igualitaria. En un contexto de transformación constitucional y según sugerido en un reciente artículo de Carola Muñoz y Daniela Sepúlveda, la incorporación de la perspectiva de género en la política exterior debería traducirse en cambios sustantivos, orientados a la instalación e implementación de una política exterior feminista e inclusiva, como uno de los ámbitos de actuación del Estado, conectada íntimamente con la política interna y las definiciones fundacionales de la sociedad chilena, lo que implicará ser audaces en las estrategias de emprendimiento normativo y cultural. Con estas reflexiones iniciales, dejo con ustedes al moderador de este evento, nuestro amigo Patricio López. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, Eliel. Bienvenidas, bienvenidos a este Hay Mujeres Internacional, Cambios Políticos y Transformación Social en Chile y el Mundo. Es la tercera vez que lo hacemos y no hubiéramos imaginado que por segunda vez lo íbamos a hacer así vía remota en contexto de pandemia. Vamos a saludar a quienes van a participar de este panel. En primer lugar, a la académica de la Universidad de Santiago de Chile, experta en política latinoamericana y seguridad ciudadana, Lucía Damer. Lucía, buenas tardes, muy bienvenida. Hola, buenas tardes, Patricio, a todos y todas. Gracias a Hay Mujeres una vez más por la invitación. Y saludar también a Paulina Astroza, quien es académica de la Universidad de Concepción y directora del programa de estudios europeos de esa casa de estudios. Paulina, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Patricio, Lucía. De nuevo un gusto estar con ustedes, lamentablemente de manera virtual, pero aquí agradecida también por la oportunidad de Hay Mujeres para comentar los temas internacionales desde una perspectiva femenina, tanto Lucía como yo, como lo hemos hecho otras veces. Sí, me acordé de una canción para introducir este foro. No sé si ustedes la conocen o si les hace sentido como introducción. Esa que dice: recuerdo cuando dije que este invierno iba a ser menos frío que el anterior, ya que estoy congelándome. La canción de Los Prisioneros, porque el año pasado no imaginábamos que íbamos a estar de nuevo en esto, ¿no? Y más allá de que probablemente esto genera una empatía humana entre nosotros, también es un elemento muy importante para el análisis, porque tanto en América Latina como en Europa ha corrido mucha agua bajo el puente, y las lecciones que el año pasado eran intuitivas, ahora parecen lecciones más en régimen, ¿no? Y además por algo que hemos visto, que es que igual hay una suerte de diferencia temporal entre Europa y América Latina, porque aunque estemos viviendo simultáneamente, no es lo mismo que unos estén en invierno y otros estén en verano, o en primavera y en otoño. Si pudiéramos hacer un recorrido desde marzo hasta ahora, ciertas lecciones, ciertos subrayados de la política pública que a lo mejor antes de la pandemia no estaban tan claros y que de alguna manera cambian los sentidos políticos en cada una de estas regiones. ¿Qué podríamos decir a modo de resumen como para introducir la conversación? Paulina. A ver, el caso en general de los países, particularmente en Europa, y lo estamos viendo en Estados Unidos con el cambio de gobierno, claramente hay un tema, primero, respecto a la capacidad que deben tener los estados para enfrentar emergencias sanitarias como esta. Y no solamente emergencias sanitarias, sino que desastres naturales, lo que se viene con el cambio climático,
u otros fenómenos que son globales. Y nos hemos dado cuenta que incluso aquellos países desarrollados que cuentan con alta tecnología, que cuentan con dinero, se vieron superados por la pandemia, y estados que jamás habríamos pensado, como Estados Unidos, van a tener ya 600.000 muertos. En el caso del Reino Unido van más o menos en 350.000 muertos. La situación de la India, que es uno de los países que más vacunas produce, hoy día es espantoso. De hecho, su primer ministro no estuvo ni siquiera, pudo estar presente en la reunión del G7, como está invitado por la emergencia sanitaria que tiene. Ni hablar América Latina, África. Entonces, la primera gran lección es el tema de cuán preparados estamos los estados a nivel público, no privado, a nivel público, para enfrentar este tipo de situaciones. Y lo segundo es el tema de cuánto se aporta desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de los impuestos, desde el punto de vista de lo que ganan también muchas empresas transnacionales, las mismas farmacéuticas hoy día, a que tengamos un estado de bienestar y de protección social mínimo, que proteja a todas las personas. Y eso es lo que estamos viendo con el cambio ahora con Biden, con esta propuesta que ha hecho y ha puesto billones de dólares encima de la mesa, y por otro lado los europeos que también lo hicieron. Lamentablemente, en el caso de América Latina no tenemos estas capacidades y tenemos que entrar a endeudarnos, y nuestras capacidades fiscales tampoco son muy buenas. Entonces, la situación aquí es mucho más complicada. Lucía Damer. Sí, a ver, varias cosas, Patricio, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Paulina, efectivamente, y me voy a concentrar en América Latina. Para América Latina el COVID es un retroceso de 3 décadas en términos económicos y por ende sociales y por ende políticos, ¿no? Y ese retroceso económico demostró un segundo elemento, que es que el Estado no estaba tan presente, que más bien el Estado estaba ausente, que las decisiones estatales en aquellos lugares donde había un sistema de salud pública como Chile, como Uruguay incluso, a pesar de las dificultades de la pandemia, finalmente se logran sostener, pero hay otros países donde esto no ha sucedido. Y el tercer elemento es que efectivamente en este marco está empezando a tener también consecuencias políticas, ¿no? El modelo de desarrollo latinoamericano, que estaba muy centrado en la idea que, bueno, cada uno salía adelante como podía, que un Estado pequeño, que un mercado grande, que mucha competencia, se ha visto desfondarse cuando uno ve 200.000 personas saliendo de Lima, caminando hacia sus pueblos porque no tienen cómo sobrevivir, o uno ve las migraciones masivas que están ocurriendo en algunos países, o las situaciones de Brasil y México, donde se muere mucha gente, y al igual que en Chile, se mueren los más pobres, ¿cierto? Los que no tienen capacidad de acceso a la salud. Entonces, América Latina va a ser efectivamente muy golpeada, y creo que lo que empezamos a ver ahora con la elección de Castillo, con lo que está pasando en Colombia, va a ser también parte de la foto más política de las consecuencias del COVID. Sí, bueno, nos encontramos con algunas preguntas que se han ido instalando. Creo que hemos vuelto a generar una reflexión política, colectiva, se ha vuelto a problematizar el tema de los sistemas de salud, por ejemplo. Pero no solamente estamos hablando de los sistemas de salud, sino que también estamos hablando de cuál es el rol del Estado, ¿no?, en la cautela de determinados derechos. En el caso de Europa, Lucía, bueno, el estado de bienestar hace que probablemente los sentidos comunes instalados sean distintos a los de América Latina. Pero de todos modos, y a propósito de la crisis subprime de principios de siglo, este fue un asunto que se fue de alguna manera deteriorando, o al menos problematizando. Creo, como te contaba, que hemos vuelto a verlo, ¿no? Al volver a verlo, ¿qué cosas podríamos decir? No, a ver, muchas cosas. El rol del Estado es primordial para la protección de todos y todas, especialmente de los más vulnerables. También es primordial en la protección de aquellos que no son los más vulnerables, pero que tienen que enfrentarse al mercado. Cuando tú miras el exceso de cobros en algunos países latinoamericanos por parte de la industria de la salud privada, lo que evidencias también es una limitadísima capacidad de regulación.
Efectivamente, además, en términos de salud, se abre todo este capítulo gigante de lo que son las comorbilidades, ¿no? Porque uno ahora graciosamente dice, bueno, los que tienen alguna comorbilidad vayan al médico, pero en muchos países latinoamericanos la población ni sabe que tiene diabetes. ¿Ah? Se enteró que tenía diabetes cuando llegó con COVID al hospital. Entonces hay un abandono de esto que se llama la salud pública básica, que en el caso europeo es totalmente distinto, y seguramente ahí Paulina comentará más en detalle, pero también creo que una de las cosas que se ha visto con la pandemia es la incapacidad que hemos tenido para resolver algunas conversaciones con más rapidez. Por ejemplo, la discusión entre focalización y universalización de las políticas públicas. Es verdad que hay países que son muy pobres, pero también es cierto que países como Perú, por ejemplo, o Brasil, tenían espacios financieros para ayudar a la población, y se ha hecho de una forma bastante irregular. En ese sentido, digamos, las mejores prácticas latinoamericanas son aquellas donde tú tenías una población probablemente más preparada, pero lamentablemente muchos países van a ver retrocesos que son fundamentales, y un tema final, en toda América Latina las mujeres se van a llevar la peor parte, en términos de más desempleo, ¿cierto? Mayores niveles de violencia, entre otras cosas. Sí, esa pregunta yo la tenía en el tintero, pero ya que la mencionaste, Lucía, la vamos a agregar a la palabra que le vamos a dar a Paulina. Paulina justo tuvo un pequeño percance tecnológico muy propio de este tiempo, así es que ya estoy de vuelta. Sí, le vamos a repetir la pregunta, ¿no? Decía que habíamos vuelto a ver, a problematizar la relación del Estado, por ejemplo, con los sistemas de salud o con el derecho a la salud, pero creo que eso también se hace extensivo al conjunto de los derechos sociales, ¿no? Y de cómo las políticas públicas y el Estado juegan un rol. Yo decía, por el hecho de que en Europa ha habido décadas de estado de bienestar, probablemente el sentido común es distinto al de América Latina, pero por eso mismo vale también el paralelo. Es cierto, pero hay que entender que en Europa hay varios estados de bienestar, al menos 4 tipos de estado de bienestar, porque uno tiende a hablar de Europa como si tuviera un solo tipo y que se administra de la misma manera, y que la relación entre el Estado y la sociedad es exactamente la misma, y no es así. Hay algunos que tienen una mayor protección, en que es una mayor protección por parte del Estado, donde se pone con mucho más dinero, con impuestos más altos. Hay otros donde tiene una tributación menor. Por lo tanto, no es exactamente los mismos tipos de bienestar dentro de, por ejemplo, los 27 países de la Unión Europea. Pero de todas maneras, todos tienen un mínimo de protección que, como decía Lucía, no existe en América Latina. Entonces, pero aún así se vieron sobrepasados en Europa. O sea, pese a ser estados ricos, pese a tener estados de bienestar, pese a tener sistemas de salud público y privado, porque tienen ambos, pero en el cual el sistema de salud público es muy bueno, y por lo tanto en algunos países casi existe solo el sistema de salud público, donde van desde reyes, los hijos, los políticos, hasta las personas que hacen el aseo, de todas las clases sociales van al mismo sistema, pagan lo mismo en cuanto a prestaciones. Se vieron colapsados. Muchos países se encontraron, como el caso italiano, con el dilema de la última cama, y en otros sencillamente la gestión de la pandemia fue muy criticada, como el caso del Reino Unido, el caso de Suecia, y también con muchas críticas en el caso español. Pero finalmente la diferencia es que los europeos tienen una unidad que les permitió, después de todas las descoordinaciones iniciales, les permitió poner sobre la mesa el interés finalmente de toda la Unión Europea, poner dinero sobre la mesa, y en el sistema de vacunas poner las vacunas incluso de manera conjunta, y en el cual, pese a que ha sido una vacunación lenta, y algunos países se han quejado por lo lenta que es, por ejemplo en Alemania, resulta que esa es la forma en que han tenido en que todos los países tengan vacunas para poder enfrentar la pandemia. Porque de otra manera, los daneses, los noruegos, bueno, el caso de Dinamarca, Suecia, Finlandia, ya estarían todos vacunados.
Y sin embargo, los españoles, los portugueses, los italianos no tendrían vacuna. Sin embargo, como pusieron la compra en común y están vacunándose, tienen algo que en América Latina no tenemos, que sencillamente aquí se transforma en el sálvese quien pueda, como decía Lucía. Cada cual compra las vacunas según puede, como puede, quien quiere, y ni siquiera tenemos una mínima instancia en la cual conversemos los países en América Latina para ver cómo en conjunto enfrentamos esto, cómo en conjunto colaboramos. Nada, aquí cada cual con lo suyo, cada cual cerró las fronteras y cada cual le compra al abastecedor que quiere, y tenemos los graves problemas que están hoy día. Entonces, discusiones se dan, pero los temas o los tópicos son distintos en América Latina y en Europa por las condiciones, evidentemente, que tienen cada uno de estos continentes y los países que los forman. Bueno, Lucía, eso es lo que nos pena, y yo no logro entender muy bien, hasta el día de hoy no logro entender por qué ocurre, porque en Europa hay idiomas distintos, culturas distintas. Hace apenas 75 años hubo una guerra donde murieron millones de personas. En América Latina tenemos en común casi en todo el continente el idioma, la cultura, no hemos tenido guerras tan tremendas en el último tiempo, y sin embargo nos cuesta muchísimo más ponernos de acuerdo. Ni siquiera ha habido una gestión regional de las vacunas, por poner un solo ejemplo, el que hacía alusión Paulina. Si abrimos esa ventana probablemente nos podríamos demorar mucho tiempo en contestar la pregunta, pero bueno, eso que nos pena que Europa tiene, ¿no? ¿Cómo podríamos actualizarlo a la luz de lo que ha pasado en el último tiempo? Bueno, efectivamente tenemos élites políticas y económicas que también están en el sálvese quien pueda, porque para poder compartir, para generar mecanismos regionales de colaboración, hay que estar dispuestos a dar y a recibir, ¿cierto? Y creo que acá en América Latina las élites políticas y económicas han estado mucho menos interesadas en el dar, tal vez más interesadas en el recibir. Y por mucho tiempo la política internacional de Chile, por ejemplo, estuvo mucho más centrada en las relaciones con otros países. Me acuerdo, en algún minuto estaban esta estrategia política que decía que había que conversar con países similares, ¿no? Like-minded countries. Entonces Chile hablaba con Finlandia, con Nueva Zelanda, con otros países, y los países vecinos, bueno, quedaban un poco flotando, total, ¿qué iba a pasar? Y efectivamente en la política internacional siempre uno sabe que lo primero es fortalecer el vecindario. Ya no solamente en la política internacional, en la vida diaria. Y creo que ahí América Latina ha tenido, digamos, una incapacidad formativa, y después un tema que puede sonar un poco una lata académica, pero la verdad es que la mayoría de las organizaciones regionales que se han formado, que no son pocas, han tendido a rigidizarse, a burocratizarse y a politizarse. O sea, si tú miras, por ejemplo, el accionar de la OEA hoy día, que podría haber jugado un rol, es una OEA política, ¿cierto?, que al final del día trabaja como para un mundo político latinoamericano y no para el otro. La OPS, que podría tener un rol mucho más significativo, prácticamente desapareció de la discusión local. Y bueno, yo leía hace un par de días una de los editoriales, me parece que era la tercera, un par de epidemiólogos que decían, francamente, en vez de entrar a vacunar a niños, deberíamos de donar esas vacunas para que los países que no tienen vacunas, y ellos no lo ponían, pero yo enfatizo, por ejemplo, los países vecinos puedan avanzar con la vacunación, porque si pensamos que nos vamos a blindar estando todos vacunados, pero no pudiendo relacionarnos con ninguno, estamos pues sumamente equivocados, ¿no? Y no vamos a salir de este loop permanente, pero lamentablemente no ha habido una capacidad de respuesta más común. Y la verdad es que no creo que lo vaya a haber por un rato, porque nos terminamos dividiendo mucho entre, digamos, ALBA, Alianza del Pacífico, ¿cierto? Entre la izquierda y la derecha, y eso no ayuda necesariamente a buscar elementos en común. Sí, bueno, hemos tenido un periodo que probablemente, en términos generales, es el más desafiante que han tenido los liderazgos políticos a nivel mundial, ¿no? O sea, hemos tenido tormentas perfectas en cada uno de los países, y en esas circunstancias es muy difícil que un gobierno pueda salir indemne. Pero quizás podemos hacer algún análisis respecto a los énfasis en la política pública, a tipos de liderazgos, a maneras de relacionarse con la ciudadanía, que a lo mejor, lo hipotetizo o solamente lo pregunto para darles la palabra,
pudieran darnos lecciones respecto a algunos modelos que han funcionado mejor que otros, o menos mal que otros, ¿no? ¿Logras ver eso en el caso de Europa, Paulina? ¿Ciertos estilos o ciertas maneras de conducir que han terminado resultando más exitosas que otros? Han habido diferencias en cuanto ¿Ya? a la gestión de la pandemia. Ninguno sale indemne totalmente, porque durante mucho tiempo se habló, por ejemplo, del liderazgo de Angela Merkel, en el cual había logrado en una primera etapa, primero dirigirse directamente a la población y decirles, Angela Merkel fue la primera que les habla en un discurso que no es usual que lo hiciera, y le dice a la población que lo más probable es que un 70-80% se contagiaran. Eso lo dijo iniciada la pandemia, cuando nosotros en ese tiempo ni siquiera pensábamos, bueno, cuánto grave iba a ser y cuánto tiempo iba a durar. Y mucho se habló de su liderazgo, mucho se habló de que era una científica, que en su razonamiento justamente con su doctorado en física cuántica, ella además tenía esta característica. Bueno, es cierto que en un momento logró gestionar bien, pero cuando han venido las olas en la propia Alemania, también ella misma ha sido criticada por la gestión de la pandemia, por la lenta vacunación. Se le ha criticado, por otro lado, por un sector político, por el tema de las libertades. Nunca han entrado en cuarentena total en Alemania, total, como la entendemos nosotros, o como lo hicieron otros países, pero sí se han restringido muchísimo las libertades y surgen, por un lado, los antivacunas, pero sobre todo está surgiendo un grupo que ya está planteando que no quieren más restricciones y están también criticando el liderazgo de Angela Merkel en este sentido. Entonces, ni siquiera ella sale indemne cuando efectivamente ha sido uno de los mejores liderazgos en Europa para poder controlar lo que ha sido la pandemia. Malos liderazgos no es de la Unión Europea, pero es parte de Europa y ha sido también criticado muchísimo, que tuvo que cambiar. Tenemos a Boris Johnson, donde incluso habló expresamente de la inmunidad de rebaño. O sea, su tema era que todos se enfermaran rápido, porque era una simple gripe, rápidamente todos iban a estar inmunes y rápidamente la economía se iba a poder retomar el ritmo. Cosa que cuando ya las cifras empezaron a llegar casi a los 100.000 muertos, o sea, un informe al que le llega, le dice, oiga, o en cuarentena, o toma medidas restrictivas, o esto va a ser una catástrofe. Bueno, ahí cambia, pero ya llevan 300 y tantos mil muertos, sigue siendo uno de los países con mayores muertos y además con esta nueva variante, la variante británica. Otro país que también se criticó muchísimo fue Suecia, que nunca cerró nada. En Suecia nunca cerraron los colegios, nunca cerraron las terrazas, nunca cerraron los restaurantes, nunca cerraron nada. También con una idea de este tipo, y también fue muy criticado, porque los países vecinos, tal como decía Lucía, es muy importante lo que pasa en el entorno inmediato. Bueno, tanto Dinamarca como Suecia y como Finlandia habían adoptado medidas restrictivas y habían logrado bajar, y en términos económicos, que era la razón que daba Suecia, resulta que Suecia fue afectada igual o peor económicamente que otros países que sí habían adoptado medidas restrictivas. Entonces te encuentras de todo en Europa y con liderazgos que yo te diría que en general todos han salido de alguna manera tocados, incluyendo Angela Merkel, pese a que tiene altísima popularidad cuando va a cumplir ya 16 años de mandato. Lucía, la misma pregunta. Bueno, está el caso de Bolsonaro, que es como emblemático, pero bueno, hemos tenido de todo también en esta parte del mundo. Sí, a ver, yo te diría que en esta parte del mundo sabemos menos. Los europeos tienen sistemas de trazabilidad y de identificación de los contagiados mucho mejores, ¿no? Yo hoy día estaba en una conversación con gente en Guatemala, donde están abiertos los cines, está abierto todos los restaurantes, en lugares cerrados, y me decían, bueno, pero tenemos 1.000 contagiados, pero claro, tienen 1.000 porque probablemente hace muy poquito testeo, y realmente te diría que en la gran mayoría de países latinoamericanos realmente no sabemos lo que está pasando.
Lo vamos sabiendo solamente por como ha pasado en Perú, por el exceso de muertes, o lo que ha pasado en Brasil, ¿no? La magnitud del fenómeno. Y si en Europa y si en Estados Unidos la cosa ha sido aprendizaje a punta de patadas, acá en América Latina también. No han pasado, digamos, pasamos de decir que Uruguay era el mejor fenómeno a decir que Chile tenía todas las vacunas, hasta que finalmente nos dimos cuenta que en realidad esto es mucho más complejo, nos va a tomar mucho más tiempo. Lo que sí creo que América Latina, contrario a algunos países de otras latitudes, desde el día cero tuvo esta contradicción entre economía y salud, ¿no? Y efectivamente esa división de economía y salud nos sigue persiguiendo. Y es algo que no es solamente latinoamericano, está en todo el mundo, los mismos norteamericanos están en esa circunstancia todo el tiempo, pero nosotros lo vemos con mucho más complejidad en el caso de Bolsonaro, como tú bien lo mencionabas, en el caso Colombia, que dejó de pedir PCR para volar hacia allá, algunos paraísos del Caribe que están abriendo de forma desesperada al turismo, tú lo que ves es esta tensión permanente entre salud y economía, y lamentablemente te diría que en gran parte de América Latina ha ganado la economía. ¿Es válida la tensión? La tensión, quiero decir, tensión con S, porque, por ejemplo, uno ve el caso de algunos países donde el relajo de las medidas alarga los efectos más graves de la pandemia y por lo tanto conspira contra el normal desarrollo de las actividades económicas. Esa disyuntiva o esta supuesta disyuntiva a la luz de lo que ustedes han visto, ¿es una disyuntiva más válida o más bien es una manera poco adecuada de analizar el problema? Paulina. Yo creo que la tensión existe, indudablemente, porque sobre todo en economías débiles, en las cuales hay mucho trabajo informal, en la que el Estado no va directamente con las ayudas para que la gente de verdad pueda hacer las cuarentenas, donde existe además hacinamiento, donde hay mayores contagios justamente por este hacinamiento, pero al mismo tiempo la gente tiene que salir a trabajar, porque si no, no llega con alimentación a su casa. Obviamente que el problema se te presenta, o sea, ahí no hay cuarentena que resulte. Y ya lo hemos visto en Chile, no hay cuarentena que resulte si es que la movilidad sigue siendo la que hay, porque la gente necesita vivir, la gente necesita, los pequeños comercios necesitan vivir porque no les llega ayuda directa al Estado, porque empiezan a quebrar no solamente grandes empresas, si las que realmente quiebran primero son los pequeños comercios. Porque como lo vemos también, se mantienen los malls, se mantienen los supermercados grandes, las grandes cadenas siguen vendiendo, y al final, ¿cuál es el comercio que se cierra en cuarentena? De manera muy brutal. Es el pequeño comercio, la pequeña librería, el negocio de venta de abarrotes, una serie. Ellos cierran, entonces, claro que existe la tensión. En algunos países han adoptado lo que es la COVID-0. Es decir, adoptar medidas para erradicar la COVID del territorio. Pero para poder lograr eso con éxito, tienen que darse ciertas condiciones que se dan en muy pocos países. Y el ejemplo siempre se ha nombrado Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, lo que adopta Jacinda Ardern es COVID-0, erradicar el virus, cerrar inmediatamente. Pero ¿qué es lo que implicó eso? Directamente dinero a las familias. O sea, no era con esto de la cuenta RUT y que tienes que estar dentro de una lista y eres el 80% del 50% de los que están inscritos, no sé qué, y todas las letras chicas. No, directo al bolsillo, apretar un tiempo, cerrar, pero también es una isla, podía controlar eso, tenía un sistema de protección muy alto, podían hacerlo. Y además tuvieron el liderazgo de Jacinda Ardern, que yo creo que es de las no damnificadas, porque tú me hiciste la pregunta sobre Europa. No nombré a Jacinda Ardern porque no está en Europa, pero ella además sale reelegida con la mayor votación que ha tenido el Partido Laborista en la historia de Nueva Zelanda. O sea, su política además tuvo un apoyo popular en las urnas que hoy día gobierna con mayoría, pero es una excepción. O sea, lograr eso
ni Estados Unidos puede, ni Europa puede, menos la vamos a poder hacer en América Latina. Entonces, claro que el dilema existe, la tensión existe, y es ahí donde los gobiernos, bueno, se están manejando, como haciendo equilibrios como puedan. Yo entiendo, las autoridades a veces tienen una mala gestión de riesgo sobre todo, pero yo entiendo perfectamente, o sea, ponerse en la situación de un ministro de salud en cualquiera sea los países del mundo, o presidente, o jefe de gobierno en cualquiera de los países del mundo, no es fácil hoy día, cuando los recursos son limitados y cuando ves que además es un problema global. Puedes controlar tu país, pero resulta que tienes una frontera porosa y donde además hay movimiento y el país del lado no tiene el mismo control o las mismas posibilidades para controlar la pandemia. Entonces, no es un tema fácil para ninguno de los estados. Estamos en Hay Mujeres Internacional, tercera edición, la segunda vía remota, que tiempos aquellos en los que nos juntábamos presencialmente, con Paulina Astroza y Lucía Dammert. Les quería plantear un tema que no me cabe duda que a Paulina le va a interesar, pero quizás a Lucía especialmente, porque forma parte de su trabajo académico permanente, que es el tema, vamos a llamarlo así, de la relación entre el control de la pandemia y las libertades, ¿no? Creo que es un tema súper interesante porque obviamente lo que se nos ha pedido a los seres humanos de todo el mundo es que renunciemos a algunas libertades democráticas por un bien superior que es el control de la pandemia, ¿no? Entonces, reunirnos públicamente, desplazarnos libremente, son cosas que las democracias no impiden, pero que ahora se nos ha pedido que no lo hagamos. Pero bueno, existe el temor, lo han planteado algunos analistas, académicos y también algunas dirigencias políticas más sofisticadas, que como en otros momentos de la historia, estas medidas de control, una vez pasada la pandemia, se transformen en medidas permanentes, ¿no? Y tengamos una suerte de regresión autoritaria dentro de las mismas democracias. Sé que eso es algo que no podemos firmar todavía porque es una noticia en desarrollo, como decimos los periodistas, pero sí quería preguntarles cómo lo ven, porque es un dilema que ya se ha puesto encima de la mesa. Lucía. Sí, sin duda. Yo creo que eso, hablarlo desde Chile, es mucho más complejo porque acá estamos efectivamente en digamos, en los extremos de no hacer nada y tener un sistema policíaco, ¿cierto? Yo creo que lo más policíaco que ha habido es China, donde tus libertades están bien limitadas. De ahí tú entras en el mundo asiático, donde hay un nivel de control tecnológico muy fuerte de tu camino, de tu pasar, para la trazabilidad. Algunos países europeos también han avanzado en eso, pero yo creo que nosotros en Chile estamos bien a ese lado, porque estamos con el toque de queda. La comisaría virtual es algo que prácticamente nadie en el planeta entiende. O sea, nadie entiende que uno tenga que entrar a una comisaría a pedir permiso y poner toda tu información personal, y que hoy día la policía tenga una base de datos de a dónde fuiste, dónde compras, no sé, tus cigarrillos, qué haces con tu vida, ¿cierto? A quién fuiste a visitar, a qué lugar vacacionaste, etcétera. Sin embargo, creo que parte importante de esa decisión, de ese nivel de control policíaco que hay, está muy vinculado con lo que Paulina mencionaba previamente. Si tú no tienes niveles de apoyo económico de la gente termina saliendo a la calle. Y al final del día, en la mayoría de estudios que hay de movilidad en América Latina, la gente que se ha encerrado es la que se ha podido encerrar, que somos los que trabajamos desde el computador, los que nuestro salario se mantiene permanente o ha bajado un poco, pero se mantiene permanente en el tiempo, los que pudieron transformar su vida en una vida híbrida. Pero la gran mayoría de los latinoamericanos, que son informales, ¿cierto? Que están en economías que son economías paralelas, o que perdieron el trabajo, y gente que ha salido a la calle. Entonces tienes como dos mundos que se han fortalecido, el del control y el encierro, y el otro que está en la calle abiertamente. Y bueno, evidentemente empieza también un proceso paralelo, que es el de decir, bueno, ¿qué me importa? Nadie me va a revisar, nadie me va a cuidar. Entonces, yo lo que haría es como ponerle esa complejidad también, porque hasta antes de la pandemia uno decía, si hay un toque de queda no voy a salir. Hoy día uno dice, oye, el toque de queda es en 5 minutos y está todo repleto en las calles de Santiago, y la gente dice, no, si total, nos dan una hora más o menos. Entonces hay una relativización también, ¿cierto? Pasa
Y creo que efectivamente vamos a ir pensando un poco hacia dónde vamos. Yo creo que vamos a ir a sociedades de mayor control y que la tecnología va a ser utilizada como un mecanismo, como si fuera, digamos, sanitariamente no dañino, para poder entregar información de uno en muchas cosas, ¿cierto? Y creo que una de las cosas que tenemos que poner en discusión es hasta qué punto la inteligencia artificial y la tecnología también pueden ser utilizadas y son utilizadas para controlar y limitar las libertades de las personas. En ese marco yo creo que tenemos que avanzar muy rápidamente a sacar el toque de queda y a empezar a limitar, digamos, la percepción de que si no tenemos un control policial no podemos ordenarnos, porque si pensamos eso no vamos a poder salir jamás de mecanismos de control y represión. Sí, es cierto lo que dice Lucía. En Europa hemos visto las catarsis, por ejemplo, ¿no? En los barrios bohemios de Madrid o de Londres, muchas personas ahí pegándose las borracheras de su vida, ¿no? Pero por el otro lado hemos visto ciertos mecanismos que ayudan sanitariamente, como por ejemplo el cruce de los desplazamientos a través de los smartphones, que bueno, para hacer control sanitario funcionan súper bien, pero eso mismo eventualmente podría servir perfectamente para controlar disidencias políticas. Ahí yo sé, Paulina, que en el caso de Europa hay más niveles de controles y de contrapoderes, pero ¿cómo se vislumbra desde allá? Por una parte es bastante complicado porque hay ciertos países que han aprovechado justamente la pandemia para reforzar el control de la población y al mismo tiempo utilizar como excusa la pandemia para gobernar por decreto. Y estoy pensando fundamentalmente en Hungría. Hungría, tanto Hungría como Polonia, que son los dos ejemplos de Estado de los cuales, sobre todo Hungría, su primer ministro, que es Víctor Orbán, ha dicho claramente que él es partidario de un Estado iliberal, o sea, como contrario al Estado de derecho, democrático, liberal, occidental, con las características que tiene este sistema político. Bueno, él ha dicho que él es partidario de esto y además, aprovechando la pandemia, ha utilizado esto de gobernar por decreto. Y ha ido gobernando mucho por decreto y eso mismo ha hecho que persiga más a la disidencia, aprovechando las oportunidades para cerrar cada vez más medios de comunicación, universidades, etc. Entonces, ha habido algunos casos en que se han aprovechado también de esto de la pandemia para restringir las libertades. Y eso es un riesgo. Por otro lado, el otro riesgo está por aquellos que no quieren ningún tipo de control. Ningún tipo de control, siendo que aquí lo que importa es la libertad. Y lo ven desde un punto de vista muy individualista. Sí, claro. O sea, es mi libertad, a mí el Estado no me tiene porque si yo quiero yo me enfermo y yo me muero. Ok, pero es que estamos hablando de una pandemia que a lo mejor se va a enfermar, tal vez ni siquiera se va a morir, pero puede que contagie a otros que sí van a morir. Por lo tanto, la libertad también tiene ciertos límites. Y ahí es donde viene el dilema de hasta dónde los límites. Entonces, cuando aparecen a veces, ha pasado en Europa, en casi todos los países, y no solamente borracheras, cuando les han soltado un poco las libertades, sino que incluyendo en estados con toque de queda, porque también existen el toque de queda o ciertas restricciones, donde sencillamente los grupos salen en masa a plantear que ellos tienen su libertad y que la libertad no tiene límites y que ellos si quieren se ponen mascarilla o no se ponen mascarilla. Incluso en algunos lugares en Estados Unidos la mascarilla se transformó en un símbolo político en el tiempo de Trump. O sea, el usar mascarilla, en algunos lugares aquellos libertarios, aquellos pro-Trump, atacaban a aquellos que usaban mascarilla. O sea, se llegó incluso a darle un símbolo político al uso de la mascarilla. Entonces, se ha producido esta tensión en distintos niveles por distintas razones en muchos países, pero también existen aquellos que adoptaron las medidas, que hicieron caso y hoy día están bajando los niveles de contagio, han aumentado la vacunación y que ya no es necesario, ya no es obligatorio usar mascarilla en la calle. Y estoy hablando del caso de Bélgica, en el cual tuvieron en un momento una tasa de mortalidad la primera del mundo en relación a la proporción a la población. Y hoy día ya están sin usar mascarilla, ya están con alta población vacunada
y con un control bastante, digamos, ya mucho más laxo y que pueden realizar muchas actividades. Entonces, de nuevo, vemos muchas diferencias entre los países y un uso político, tanto por aquellos que quieren restringir libertades y aprovecharse de la pandemia para tener un mayor control político, y aquellos que quieren libertad, sin asumir también que esto es un problema común. Y el caso más patente es el caso de el ayuntamiento de, la Comunidad de Madrid, con el caso de Ayuso, que su lema era libertad. Ella, su publicidad decía libertad, nada más. Y ganó de nuevo en la comunidad y tiene un choque con el gobierno central justamente por el tema de las libertades, y ella dice que hay que favorecer la economía, y por otro lado el gobierno trata de controlar los contagios, y bueno, ahí tú ves también súper claro cómo se enfrentan dos posiciones, y sobre todo apoyada por Vox, que era un partido que era otro los que decían libertad absoluta y no controles de ningún tipo por parte del Estado. Entonces hay tensiones en muchos sentidos en este tema. Sí, quería dejar los últimos minutos para eso, ¿eh? Yo sé que esta es una pregunta súper profunda, podríamos hablar hasta la noche, pero como ustedes tienen un entrenamiento en medio y una gran capacidad de síntesis, pienso que lo podemos sacar con 4 minutos para cada una. Hace poco murió Maturana, y Maturana decía que lo que permitía la vida y lo natural, y lo que permitía la existencia de los sistemas biológicos, y también acto seguido decía los sistemas sociales, era la colaboración y no la competencia. Hace algunas semanas entrevisté al profesor O'Ryan, infectólogo de la Universidad de Chile, y él decía, bueno, de una pandemia es imposible salir solo, ¿no? Solo se sale solidariamente, colaborando, en fin. Estábamos hablando más acotadamente del dilema entre individualismo y colaboración, pero ahora quería llevarlas a la pregunta más general, ¿no? De los modelos de sociedad, de los sistemas de valores, y evidentemente esta pandemia nos ha remecido a todos en algunas de nuestras convicciones, ¿no? Respecto a esto, que es cómo se construye comunidad, cómo se construye sociedad, sobre la base de qué principios. ¿Qué piensan ustedes que nos enseña esta pandemia? Yo lo que pasa, Patricio, es que creo que estamos como cuando uno está en una película de terror y dice, nunca más voy a venir a ver esto, qué barbaridad, y después sale y dice, quiero ver una película de terror. Sí. Tengo la impresión que el ser humano tiene una enorme capacidad de equivocarse 2 veces con lo mismo. Y claro, ¿qué te diría que hemos aprendido? Hemos aprendido que necesitamos estados más solidarios, más presentes, que hemos aprendido que la única forma de enfrentar esto es de forma coordinada, que hemos aprendido que la corrupción sí que tiene consecuencias en los países donde la corrupción dejó hospitales que no servían para nada o oxígenos que no existían. Hemos aprendido también que la forma como se ejerce el liderazgo político impacta en las consecuencias de cómo la ciudadanía asume mecanismos o medidas que son muy duras. Bien lo decía Paulina hace un rato atrás. Ha habido como 450.000 personas que han salido de Santiago porque han cambiado su residencia. Entonces hemos aprendido que estas ciudades latinoamericanas que tenemos, que son ciudades monstruos, ¿cierto? Ciudades país, donde la grandes mayorías viven hacinadas, colapsadas, en condiciones súper precarias, son ciudades invivibles. Digamos, hemos aprendido que no nos podemos comer a todos los animales y tirar abajo todos los árboles, pero todos esos aprendizajes me entran dudas si van a ser profundamente analizados por las sociedades y por los seres humanos, ¿no? Hoy día, cuando tú vas a ver lo que está pasando en los países que pareciera que están saliendo de esto, como Estados Unidos, la gran discusión es quién va a estar obligado a decir si está vacunado o no en el espacio laboral. Entonces, obviamente hay una tensión entre la libertad de los que dicen que no se quieren vacunar y la libertad de los que dicen que no quieren estar al lado de uno no vacunado porque lo pueden contagiar. Entonces, mi impresión es que vamos a ser un poco más claros, tal vez la gente más joven de 35 para abajo, que hasta hace unos años uno decía que eran las generaciones que no habían sufrido nada, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando uno decía, bueno, pero no han sufrido nada, son los hijos de la posguerra, los hijos de los beneficios? Bueno, esa generación va a tener una mirada mucho más fuerte respecto a las consecuencias ambientales, ¿cierto? De las decisiones. Yo creo que van a tener una forma de entender el desarrollo de la sociedad y la comunidad diferente.
pero todavía quedan largos años de países gobernados por generaciones donde la competencia va a seguir estando ahí presente, y eso nos va a llevar una y otra vez en recaer en situaciones como esta. No es que no quiera ser positiva 100%, sino que creo que efectivamente pensar en, algunos dicen que se vienen los locos años 20, la gente en fiesta y todo, eso podría ser, pero no en sociedades donde lo que uno ve es que ya no hay invierno, que ya no hay lluvia, que ya no hay glaciares. Efectivamente hay que ponerle ese otro componente a la crisis mental que están teniendo los sujetos, que estamos teniendo todos. Entonces, la complejidad de lo que se viene, yo creo que va a estar muy atravesada por estos fenómenos. Paulina Astroza. Mira, sumado a lo que dice Lucía, la verdad es que yo he tratado de ser optimista un poco respecto a lo que va a ser el futuro. En algún momento me compré las teorías que planteaban algunos que de esto iba a salir realmente el sentimiento humano y que íbamos a trabajar en colaboración, que ahora sí vamos a tomar conciencia de que los desafíos globales se enfrentan de manera conjunta, que es imposible que un Estado o un ser humano solo pueda enfrentar este tipo de situaciones, las cuales o estamos enfermos todos o estamos sanos todos, pero así como a medias imposible. Claro, yo traté de creer y quise creer y quisiera creer todavía en que estamos aprendiendo las lecciones y que vamos a salir y vamos a ser una mejor sociedad, vamos a ser mejores personas y vamos a tener un mundo, sobre todo una comunidad internacional mucho más solidaria, mucho más cooperativa, pero tengo mis dudas. La verdad es que cuando uno lo ve, y lo veo desde lo más macro, con la guerra a las vacunas, hasta lo más micro, cuando uno ve los malls llenos y los locales de votación vacíos, me pregunto cuánta comunidad, sentimiento de comunidad, de polis, de que somos parte de una sociedad y no de un mercado, realmente estamos teniendo. Entonces creo que de alguna manera llego a la misma conclusión que Lucía. Creo que vamos a seguir tropezando con la misma piedra. Creo que algo podremos aprender y lo peor de todo, que creo que esta pandemia no es nada respecto a los efectos del cambio climático que se nos viene. Uh-huh. Y para eso, por más que se ha tratado de crear conciencia, la verdad es que los avances, sobre todo de las grandes potencias, siguen siendo mucho discurso, poca acción. Son los jóvenes los que salen a hacer marchas por el cambio climático. Bueno, aquí nos estamos encontrando también un poco en esa misma situación. Ojalá me equivoque, ojalá que de verdad las decisiones y el sentimiento de pertenencia a comunidad, tanto en lo local, pensando en una junta de vecinos, como en lo internacional, pensando en las Naciones Unidas, tenga una idea más de solidaridad y cooperación que de conflicto y de competencia. Pero no lo tengo tan claro que realmente el mundo y la sociedad y los estados y Chile vaya hacia allá. Tengo mis dudas, lamentablemente. Bueno, estamos llegando al final de esta actividad, esta tercera edición de Hay Mujeres Internacional, organizado por Hay Mujeres, con la colaboración del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y de la Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Paulina Astroza. Gracias y un placer de nuevo. Y nos veremos próximo año, sí, si es que estamos todavía aquí en este mundo. Esperemos que sí. Ya, hagamos todo lo posible para vernos presencialmente. Lucía. Gracias a todos y todas. Sí, nos vamos a ver presencialmente. Chile, hay que reconocer, a veces uno cuando hace análisis es un poco más negativo, porque uno es realista finalmente. Sin embargo, hay que reconocer que Chile es un país que tiene mucha gente vacunada, que si todos y todas, y especialmente mis alumnos que me están viendo, se van a vacunar, nos vamos a ver más rápido. Sí. Y los de la Paulina. Tenemos que hacer un esfuerzo para que cada uno lleve a todo el mundo a vacunarse y así vamos a poder no solamente vernos, sino salir a bailar y hacer cosas que tienen que relajarnos un poco porque han sido, y tenemos que reconocer que han sido meses tremendos. Así que muchas gracias a Hay Mujeres, a la universidad y por supuesto a mi radio, la Radio Universidad de Chile.
Gracias, Lucía, gracias, Paulina. Bueno, dejar las últimas palabras para Eliel Jason. Muchas gracias, Patricio. En nombre de la Fundación Hay Mujeres, Paulina, Lucía, agradecerte por este espacio realmente de reflexión necesaria y oportuna respecto al impacto de la pandemia, particularmente en el mundo de la mujer, donde hemos visto que han habido, ¿no es cierto?, ciertos golpes en lo que dice relación con el mercado laboral, con violencia intrafamiliar, una falta de perspectiva de género en los estudios que dice relación con la pandemia, pero también hemos visto de manera muy optimista la emergencia de liderazgos femeninos, no solamente a nivel regional, sino también a nivel internacional. Y como ustedes bien decían, la importancia del rol de la mujer a nivel local de gobierno. El derecho a la ciudad con perspectiva de género creo que es uno de los temas más convocantes que nos van a inspirar durante los próximos meses. Finalmente, las paradojas de la libertad, ¿no es cierto?, en tiempos de pandemia, donde por una parte, como bien comentaban ustedes, hay ciertas limitaciones a nuestras libertades individuales, pero también hay grandes aprendizajes en torno a la necesidad de ser mucho más solidarios con el prójimo y también de fortalecer la cooperación internacional. Con ello damos término a esta conversación. Muchísimas gracias, Patricio, por haber moderado de manera extraordinaria este panel y habernos recibido. Sí, y déjenme decir algo al final, como ahora las transmisiones son multimedia, y esto es, entre muchas otras cosas, una transmisión radial, solo para esos efectos contarles que en la Radio Universidad de Chile ya vienen nuestros colegas Yarna Levin y Felipe Pozo con Política en Vivo. A todas y todos quienes nos han sintonizado, escuchado, visto, seguido, 1.000.000 de gracias y nos comprometemos a estar con ustedes el próximo año. Vamos a sobrevivir todos juntos y juntas y nos vamos a volver a encontrar. Que estén muy bien. Así es. Chao, chao. Adiós. Chao. Chao. Gracias.